He estado dirigiendo a un grupo de gente con mentes particulares desde hace algún tiempo. Les voy a llamar mutantes en esta tarde. Y realmente se están dando su primera impresión sobre mí, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que no soy una buena persona. De hecho, tampoco soy mala persona. Solo soy una ecuación que ha tomado todos sus elementos de todo el caos que le rodea y conforma. Y de alguna manera, todas las cosas que he dicho, hecho, pensado, son producto de algo que he tenido en el pasado. No hay generación espontánea en las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, quisiera, para que puedan entender el resto de la plática, hacer una analogía. Si saben, las computadoras, y como vieron en una plática pasada, eh, tratan de llegar a lo que el cerebro es. El cerebro promedio, es 30 veces más poderoso que la computadora más sofisticada que se ha hecho hasta la fecha. La diferencia es que no todos los cerebros tienen el código correcto. Vamos un poquito adelante con el tema del código. El sistema operativo de una computadora, como ya lo vieron en una plática pasada, se rige por toda una serie de códigos y de orden. En sí el cerebro está lleno de caos porque todo nuestro código, todos estos pensamientos y cosas que de alguna manera se instalan en nosotros, aun si no estamos plenamente conscientes de ello, eh, en el cerebro no tienen un orden. La computadora almacena información y la procesa con base en cuestiones lógicas y matemáticas. El cerebro en su mejor día hace algo similar, pero realmente también tenemos algo que afecta bastante, para bien o para mal, que son las emociones. Ahora, el cerebro de alguna manera termina siendo muchísimo más complejo. Un cerebro puede mutar, y aquí es donde entra en juego la metáfora, a través de ciertas presiones, de cierto hartazgo, de alguna manera de carencias y cuestiones que nos hacen necesitar evolucionar. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una computadora tan poderosa, enfocada en cosas que no tienen ningún sentido, en una especie de loop? En la computación, un loop es un proceso que se repite y si no llega a una cierta condicional, regresa y regresa y regresa. Es un ciclo. El problema es que nosotros muchas veces hacemos ese ciclo una y otra y otra y otra vez con cosas que no nos van a llevar a nada. Y bueno, el cerebro también tiene esta característica fundamental que es la neuroplasticidad. A diferencia de una computadora, vamos a tomar por ejemplo la que tengo aquí. Eh, este celular, si yo lo aíslo en este momento, no le hago ninguna modificación, no puede cambiar su capacidad, no va a cambiar en sí su estructura, no se puede reparar a sí mismo. Pero el cerebro sí. El cerebro, con base en ciertos pensamientos y ciertas experiencias que tenemos, puede cambiar su estructura e incluso repararse a sí mismo en muchos sentidos. Esa es la gran ventaja biológica que tenemos. Y les explico esto no desde el punto de vista de un experto en salud mental, claramente no lo soy. Tampoco soy neurocientífico ni nada parecido. Se los explico desde el punto de vista de un paciente. Este soy yo hace no mucho tiempo. Esta foto es contemporánea a la, posiblemente, hasta la fecha, y espero, peor época de mi vida. En la foto parezco feliz, pero por dentro había un caos terrible. Yo llevaba ya algunos años teniendo ciertos ataques y ciertos problemas que me llevaron más de una vez al hospital.
me llevaron a hacer cosas de las que claramente no me enorgullezco. Eh, es ahí donde digo, no siempre he sido una muy buena persona, pero de alguna manera parte de mi ecuación era tener un conflicto neurológico. Y más o menos en esta época, esta foto es contemporánea a una época en la que me quise quitar la vida y lo intenté, fallé afortunadamente, pero después de unos días, después de salir del hospital y no recordar ni qué había pasado literalmente en una semana, regreso con Ali. Ali bueno, fue mi psicoterapeuta durante muchos años, desde que empezaron mis problemas, y fue una persona clave en mi vida. Pero un poquito antes de esto, me dijeron, Roberto, eres bipolar. Tienes trastorno bipolar tipo 2. Esto me lo dijo un psiquiatra después de varios que no le atinaron. Y yo dije, yes, gracias. Porque tenía 3 o 4 años sin saber qué fregados me pasaba. Y es muy difícil tener un problema neurológico y tener los medicamentos equivocados, el tratamiento equivocado, la información errónea y no saber por qué te pasan las cosas. Y Ali, cuando llego, Ali ya me había visto durante mucho tiempo, pero hay una gran diferencia entre un psicoterapeuta y un psiquiatra. Uno se dedica a la mente y el otro, pues, en muchos sentidos, un poco más médico al cerebro, ¿no? Y trabajaron en conjunto distintos profesionales conmigo. Pero fue hasta esta vez, hasta este intento de terminar la historia, que realmente tuve algo que sí encajaba con las cosas que sucedían. Y Ali me dijo me acuerdo muy bien de una terapia particular, donde me dijo, Roberto, tú tienes una capacidad analítica fuera de lo común, y se puedes agarrar un problema y deshacerlo en muchos elementos, rearmarlo de muchas maneras, y de alguna manera incluso predecir qué puede pasar. Y dije, wow, superpoder, ¿no? Y sí, un poquito más adelante esto, de hecho, sí se volvió mi superpoder. Y por fin, en una terapia un poco posterior, yo le dije, Ali, yo creo que yo tengo también otro superpoder, ¿no? Estoy parafraseando, de hecho, puede que me equivoque. Pero le dije algo así como esto: tengo la capacidad de estar o de ser como 2 personas. Ahora, la bipolaridad, y no se trata de esto la plática, no es un trastorno de personalidad múltiple, no soy como el de fragmentado, ¿eh? Sí, disto mucho de eso. Y dije, tengo esta capacidad como para ser 2 personas, o sea, puedo ser una persona muy sensible y hay ciertas cosas que puedo crear y hacer en esos momentos, o tengo la capacidad de sentirme Superman, lo cual, con la canalización correcta, puede ser también muy bueno para ti. Y esas fueron dos piezas clave en lo que pudo haber sido el fin de mi vida y comenzó o terminó siendo el principio del resto de mi vida. Ali, de hecho, no sabía que iba a hablar de él hoy. Él está ahí sentado y me gustaría que le dieran un fuerte aplauso. Y de hecho, esta plática, por el resto, termina siendo yo queriendo hacer lo mismo que Ali hizo por mí unos años antes. Hice mi empresa, mi primera empresa. Fue muy difícil al principio, pero usé mis superpoderes. Y eventualmente se volvió una muy buena empresa. Empecé a viajar por el país, empecé a tener algunos desarrollos importantes.
Esta empresa era de comunicación e hicimos algunas cuestiones de software. A lo mejor algunos me conocen por alguna, espero que no por la más infame. Pero en una ocasión me invitaron a hablar a una escuela. Cuento mi historia, parte de esta historia, la versión extendida, y al final se me acerca un niño corriendo así detrás de mi coche y me dice: señor Roberto, a mí me gustaría mucho trabajar en su empresa. Yo quiero cambiar al mundo. Y yo también he dormido en el suelo. Y a mí también me han pasado cosas muy fuertes. Y en ese momento sentí una mezcla de emociones muy fuerte. Una, escándalo. O sea, tenía 23 años. ¿Cómo que señor Roberto? O sea, ¿qué pasa? Pero no, en serio, las emociones mezcladas fueron la felicidad de saber que probablemente había tenido un impacto sobre alguien, pero la impotencia de no poder hacer nada por él en ese momento. Así que me puse la meta, cuando mi empresa llegara a tener 5 años, y si las cosas iban suficientemente bien, iba a hacer algo que terminó llamándose Equilátero. Y hace poco hicimos un grupo de personas y yo el Centro Equilátero para mentes peculiares. Para los que les gusta X-Men, seguramente entendieron esa referencia. Para los que no, pues, bueno, nada es perfecto, ¿no? Y bueno, esto, en sí, la idea era hacer algo así como la casa de los X-Men. Ali claramente es Charles Xavier, ya vieron que Ahora, empezamos a hacer cosas muy interesantes. Aprender, o sea, hay clases de programación, hay yoga, hay nutrióloga, hay siembras, hay pláticas de todo. Se aceptan todas las particularidades. Ahí, por ejemplo, uno de las personas que está atrás fue mi maestro en la universidad, con sus tazas de Star Wars. Y algo muy interesante que empezó a suceder cuando hicimos este centro fue que se empezaron a mezclar muchas mentes. Ya, aunque es un proyecto todavía muy joven, estas mentes particulares empezaron a mezclarse y estas mutaciones empezaron a tener combinaciones nuevas, ¿no? Y casi todos los que están en el Centro Equilátero de alguna manera quieren desarrollar algo que está arraigado a lo que ellos vivieron, a lo que les hizo romperse en algún punto. Como les dije, lo que nos hace tener grandes mentes muchas veces viene acompañado de grandes sacrificios o grandes desafíos en el pasado. Esa es la manera en la que la mente se mueve. O sea, regularmente tiempos difíciles traen a personas interesantes, personas geniales. Y no conozco ninguna historia que sea digna de contar en la que no haya habido un nudo o un problema que realmente fuera, pues, aterrador incluso en un principio. Ahora les cuento, mi propio proyecto es Alia. Si alguien entendió Alia, Ali, IA, ¿nadie? Bueno. Bueno, el tema con Alia es que todos quieren hacer una inteligencia artificial. Yo quiero hacer una inteligencia colectiva. Quiero hacer un híbrido entre una inteligencia colectiva humana y una inteligencia artificial. Yo decía, ¿cómo puedo hacer que la gente tenga acceso a alguien como Ali? Sin tener en cuenta que Ali tiene que comer, ir al baño, y tiene una vida aparte, tiene que dormir. No soy la única persona por la que está preocupado. Y eso son cosas humanas. Pero ¿cómo entonces hacer algo como él en una máquina que de alguna manera no pierda su humanidad? Entonces, hacer que un montón de humanos raros como él, porque no cualquiera se interesa por las personas de esa misma manera, estén conectados a una misma máquina, una misma interfaz. Ahora, no voy a explicar más sobre Alia. El punto es que
Mi fantasía es que exista una especie de Jarvis, pero donde hayan muchos humanos detrás. Luego les puedo contar eso en la siguiente TED del próximo año. Este, les voy a contar los protocolos humanos en los que estoy basando a Lía. El primero, y se van a fijar de algo muy divertido, cuando se voltee este logo va a aparecer el primer protocolo. ¡Bam! Significa que nada es mejor ni peor, simplemente es diferente. O sea que ni tú ni yo somos mejores o peores que nadie, simplemente somos diferentes. Y esas diferencias, bajo el segundo protocolo, que es el Kintsurokoi, que habla de que las rupturas, esa es una filosofía japonesa aplicada a un tema de reparación de cerámica. Cuando se hace una ruptura, se le considera esa ruptura el diferencial de esa pieza respecto a otras y se celebra ese diferencial poniéndole una pasta de oro a esas grietas para decir tus diferencias son hermosas. Jerarquías, hay que crearnos un mejor problema. Mi problema ahorita es crear a Lía y conectar a millones de personas, espero, en algún punto. Pero es un problema que me apasiona y es un problema que está en mis manos, a diferencia de problemas como qué pensará la gente, o por qué el mundo no es así, o por qué la ciudad no está tal. Cosas que me mantenían todo el tiempo en conflicto. Hay un problema mejor para cada quien y yo escogí el mío. Somos el promedio de las personas con las que nos juntamos. Entonces Alía también va a buscar mejores conexiones para ti en la gente que está conectada a Alía. Ídolos. Algo que me ayudó muchísimo fue tener a mis propios ídolos. Gente que había vivido cosas como yo y que había logrado hacer algo con esas cosas. Y el efecto Pigmalión de la profecía autocumplida. Como dijeron en un video hace rato, tú le dices a una persona que puede ser esto, creas una expectativa y esa persona la va a cumplir. Esas son las 5 cosas que hacen que Alía sea humana. Así que, si les puedo dejar algo, la intención es crear una inteligencia colectiva, pero Alía no va a estar lista hasta dentro de algunos años. Y mientras eso pasa, deberíamos de ser conscientes de que hay más mutantes allá afuera, que ustedes pueden ser uno de ellos, o que ustedes seguramente conocen a alguien que está en un conflicto realmente profundo y tiene toda la capacidad y dices, cabrón, ¿por qué no te levantas y haces algo? Porque a esa persona le hace falta todavía un código y probablemente sean estos protocolos. Dense cuenta que todas las cosas malas que les han pasado pueden ser por algo. Todas las evoluciones han necesitado conflictos entre sí, incluso el genoma humano compite con sí mismo todo el tiempo para lograr un cambio, una evolución, y por eso los mutantes. Ahora bien, démonos cuenta, en nuestras grietas podemos meter mejores ideas, mejores conexiones a mejores personas y que esas piezas que se nos cayeron cuando nos rompimos, las podemos levantar, las podemos hacer más hermosas y ofrecérselas a otra persona. Gracias.